Gracias a Dios, hermanos, nuevamente, que nos da la oportunidad de estar reunidos en este primer día de la semana, como su pueblo, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes, especialmente aquellos que se encuentran con nosotros de lugares que vienen de fuera, como la mamá de nuestra hermana Katy, ¿verdad?, que está entre nosotros y nos da mucho gusto verle y verle bien, con ánimo de venir a adorar a Dios en compañía de su hija y nuestro hermano Marco, que está entre nosotros también. Gracias a Dios, hermano, Dios te bendiga. La mamá de nuestra hermana Sonia también, Dios le bendiga. Y qué bueno que está con nosotros. Y todos, hermanos, todos y cada uno de los que están aquí, qué bueno que hicieron el esfuerzo de venir, hermanos, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Cuando hermano Víctor dijo que le tocaba a Junior, como que me quise relajar un poquito, pero luego dije, no, pero Junior no me pidió el tiempo. Qué bueno que le toque a Junior. Este no es. Muy bien, hermanos. El domingo antepasado iniciamos una clase. Hermanos. ¿Quién recuerda? Me dice un hermano, a los hermanos ese mismo día saliendo se les olvida de qué se habló. Y sí, cierto, en ese mismo día, no necesita pasar mucho tiempo. No. A ver. La importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Mira lo que enseña el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estas palabras, hermanos, las expresó el apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que asolaba y perseguía a la iglesia intensamente. Un hombre, hermanos, que nunca imaginó ser un servidor de Cristo. Y cuando va a Damasco, hermanos, con el mismo propósito, y lleva cartas en su mano para que se encuentre por allá hombres y mujeres que proclamen el nombre del Señor, poderlos aprender y apresarlos, Cristo le aparece en el camino. Y habla con él, hermanos. Yo soy a quien tú persigues. De ahí en adelante, hermanos, él pide, ¿qué tengo que hacer? Y Cristo le dice, entra a la ciudad. Y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Ananías, hermanos, ahí ya estaba preparado para predicarle el evangelio. Y va y le predica el evangelio. Y este hombre es bautizado. Pablo entendió, hermanos, y en ese entonces Saulo de Tarso, que lo que había adquirido, hermanos, y al nacer de nuevo, tenía una grande responsabilidad ahora en sus manos. Había sido bautizado para el perdón de sus pecados y había recibido el don del Espíritu Santo. La gracia inmerecida de Dios, ese regalo inmerecido. Eso fue lo que le ayudó al apóstol Pablo, hermanos, a trabajar. Y vemos claramente, hermanos, que de ahí en adelante inicia una vida en Cristo muy diferente. Muy diferente. Tanto que la misma iglesia, hermanos, no creía. Y tenía miedo de recibirle era peligroso este hombre. Pero ahí vemos, hermanos, cómo el poder de la palabra de nuestro Dios, el poder del evangelio, transforma a la persona. La transforma, hermanos, y puede hacer grandes cosas siempre y cuando permitamos, hermanos, que la gracia de Dios trabaje en cada uno de nosotros. Y nos deja ver el trabajo que el apóstol Pablo hizo. Encomienda su vida a Dios. Y todo lo que él hace, hermanos, para su obra fue de gran beneficio, tanto, hermanos, que quedó escrito
en las Sagradas Escrituras y gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Dice él que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este fue el tema, hermanos, que iniciamos y hablamos, hermanos, que precisamente, ¿por qué es importante? Bueno, decíamos que el punto número 1, porque nos transforma. Pablo, hermanos, fue transformado. Su gracia, hermanos, nos transforma, mirámonos como primer asunto, ¿verdad? Para ser un pueblo santo. Efesios capítulo 1 y versículo 4 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos transforma, hermanos, para ser personas santas. Dios desea un pueblo santo. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9 nos enseña que somos ese pueblo. La iglesia ahora es un pueblo santo, una nación santa, para que anunciemos las virtudes, ¿verdad?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero aparte también, hermanos, de que nos transforma para ser un pueblo santo, nos transforma para que llevemos fruto, hermanos, para que seamos cristianos fructíferos. Y vemos y estudiamos claramente, hermanos, cómo la gracia de Dios, cuando dejamos que trabaje en nuestra persona, no somos personas que están ahí nomás sentadas, que no tienen ganas de nada, que no tienen convicción, que no tienen visión. No, la gracia de Dios, hermano, no nos deja estar, no nos permite ni sentarnos un momento siquiera. Estamos trabajando. Llevamos fruto, hermanos, somos fructíferos y llevamos mucho fruto. Estudiamos también en cuanto a ello. Y el tercer asunto que vimos, hermanos, es que nos ayuda también, hermanos, para descubrir nuestro don, nuestro talento. Quizá algunos de nosotros digamos, pues yo no tengo ningún don, ningún talento. A mí no se me da nada, hermano. Ni siquiera dirigir una oración. Déjenme decirle que esto es mentira. La Biblia nos enseña, hermanos, que por lo menos un don o un talento nos ha sido dado. Este es el propósito por el cual venimos a la iglesia, hermanos. Ingresamos al reino, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Venimos con un propósito, hermanos, y hemos sido creados para buenas obras. Nadie ha sido creado, nadie ha sido escogido. Dios no ha trabajado desde la eternidad para establecer su iglesia, para crear un pueblo santo, para que estuvimos ahí sin ningún don. No, hermanos. Mínimo nos ha dado un don. ¿Cómo descubrirlo? También estudiamos eso, ¿verdad? ¿Cómo descubrir mi don? ¿Cómo trabajar en él? ¿Cómo desarrollarlo? Porque recuerde que Dios desea cristianos fructíferos. A Dios no le gusta, hermanos, cuando un cristiano no trabaja, cuando un cristiano no crece, cuando un cristiano no se esmera. Esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios. Él desea que seamos cristianos que llevemos mucho fruto. Lo leímos, ¿verdad? Para que llevéis mucho fruto. Yo soy la vid, leemos el Señor Jesucristo cuando enseña ahí en Juan 15, yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. Y el que lleva fruto dice que lo limpia y lo prepara y lo abona para que lleve más fruto. Esa es la vida de todo cristiano. Cristianos fructíferos, cristianos que trabajen, hermanos. Eso es lo que está diciendo, que crezcamos como todo árbol frutal. Lo plantamos con un propósito y el propósito es que mañana estemos disfrutando del fruto, ya sea naranja, limón, manzana, lo que sea. Esperamos ver frutos. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos, cuando vemos aquel árbol ya desarrollado, ya crecido y cargado de fruto? Yo me siento satisfecho. Yo tengo un árbol de naranja en la casa y otro de durazno. Y el de durazno no da mucho durazno, pero el de naranja sí, bastantes naranjas. Y se ve hasta bonito el árbol, lleno de naranjas. Y eso, hermano, nos enseña muchas cosas. Estuvimos analizando eso también y hay muchos dones, hermanos, muchos talentos. Es necesario que los descubramos y que comencemos a trabajar en ellos. Alcanzamos a terminar el punto número 1. Es casi imposible terminar una clase en 45 minutos. Yo tengo ese problema, ¿verdad?
Entonces, pues tengo que esperar a que el hermano Ilfonso vuelva a salir para continuar. Y cuando tarda mucho tiempo, pues mejor inicio otra clase. Y ahí tengo varias comenzadas. Pero hoy es muy reciente, quisiera continuar con el segundo punto. La importancia de la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Bueno, vimos el punto número 1, porque nos transforma. Número 2, porque nos enseña a vivir conforme a la naturaleza divina. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Vaya conmigo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. El que lo tenga le puede dar lectura. Gracias, hermanos. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios ha manifestado su gracia, hermanos, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. A veces cometemos el error de llegar a pensar que estamos solos y que es imposible, hermanos, vivir en este mundo de una manera justa, de una manera digna, agradable, santa delante de Dios. Pero no estamos solos. La gracia de Dios, hermano, nos enseña y es un proceso. Nos moldea, nos guía, nos enseña para que vivamos en este mundo, hermanos, de una manera digna. Tito nos dice que es la gracia de Dios, hermanos, la que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, podamos vivir como iglesia en este mundo de una manera justa. Cuando vivíamos en el mundo, a ver si me entienden esto, vivíamos conforme a la carne. Y cuando digo en el mundo, hermanos, no es que no vivamos en el mundo, vivimos en el mundo. Pero cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos muertos espiritualmente, eso es lo que está diciendo. Cuando uno vive en el mundo, uno vive muerto espiritualmente, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La carta de los Efesios lo enseña en el capítulo 2. Pero cuando venimos al conocimiento del Evangelio y fuimos bautizados, morimos al pecado y nacimos de nuevo. Ahí nace una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo, hermanos, Efesios capítulo 2, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense bien, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí Pablo le está hablando a la iglesia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y se incluye él también, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así era la condición, hermanos, en la cual vivíamos. Esta es la naturaleza del hombre sin Dios. Vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vive, hermanos, una vida conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne. La iglesia ya no, o no debe vivir conforme a los deseos de la carne. Ya no, hermanos. Su gracia nos enseña a vivir conforme a la naturaleza divina. Ya no es así. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta las dos naturalezas del hombre. El hombre sin Dios y el hombre ya con Dios. Muy diferente, muy distintas las dos naturalezas. Y es importante, hermanos, que nosotros analicemos si realmente morimos al pecado, si realmente, hermanos, nacimos de nuevo, si realmente ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo. Se debe de reflejar, hermanos, un cambio en nosotros. Se debe de notar. Ya no andamos, hermanos, conforme a la carne. Ahora andamos conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una garantía, hermanos, de que no hay ninguna condenación para el cristiano, siempre y cuando, esto implica, hermanos, un cambio de vida, siempre y cuando, hermanos, caminemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y el cristiano, hermanos, ahora que sale al mundo, debe llevar, hermanos, una vida muy diferente, muy distinta. Y necesitamos aprender, hermanos, a vivir conforme a la naturaleza divina de Dios. Y es su gracia la que nos enseña, la que nos moldea, la que nos guía, la que nos perfecciona para vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo trabaja la gracia de Dios, hermanos, en nuestras vidas? ¿Cómo trabaja para demostrar, hermanos, que vivimos conforme a la naturaleza divina? Bueno, trabaja, hermanos, y nos guía a la santidad. Sí, hermanos, nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido, hermanos, hacer su voluntad. Y si hemos tomado esa decisión, hermanos, entonces debemos permitir que su gracia nos guíe, que nos enseñe a vivir, hermanos, en santidad. Dios, hermanos, conoce perfectamente nuestras vidas y conoce, hermanos, cuáles son nuestras convicciones. Conoce, hermanos, cuáles son nuestras luchas. Conoce, hermanos, cuáles son nuestras debilidades. Sabe perfectamente el mundo en el cual vivimos. No ignora el Señor eso. No le vamos a decir a Dios en oración, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Un mundo, hermanos, que cada vez se entrega más y más al pecado, en el cual nos es imposible vivir en santidad, siquiera pensar en eso. No le podemos decir a Dios eso. Él conoce, hermanos, este mundo. Él sabe. Y sabe que su iglesia está ahí en medio. Y el error que podemos llegar a cometer, hermanos, es de pensar que como Dios sabe en el mundo en el cual vivimos, y Él sabe que para mí casi es imposible vivir en santidad, bueno, Dios me va a perdonar en aquel día. Dios es bueno, Dios es amor. Él sabe que somos carne. Somos hechos a su semejanza. Va a entender. Dios va a entender que en el trabajo me era imposible vivir en santidad. Dios no piensa así. Dios no piensa así. Dios, hermanos, dijo en su palabra, primera carta de Pedro, capítulo 1. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Por tanto, aquí está el apóstol Pablo hablándole nuevamente a la iglesia. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, nótelo, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Leímos ahorita en primera carta de Pedro, capítulo 2 y verso 9, que somos una nación santa, somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y versículo 15. Hebreos capítulo 12, verso 14 y verso 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No nos da ningún rayito de luz, ningún rayo de esperanza para decir, bueno,
Procuren, intenten ser un pueblo santo. Yo procuraré, yo trataré de entender que les escogí desde antes de la fundación del mundo y que hice todo lo posible, pero que fue casi imposible practicar la santidad. Como quiera, entrarán al cielo. Procuren hacerlo. No dice así el texto. No dice así. Sed santos porque yo soy santo. Como hijos obedientes. Ahí está la obediencia a sus mandamientos. Como hijos obedientes. Para cada cristiano, hermanos, que hemos venido a nacer de nuevo. Para si usted se proclama hijo de Dios y si invocáis por Padre, ¿le decimos Padre a Dios? Sí, ¿verdad? Padre, te pedimos, Padre, ayúdanos, Señor, Padre mío, Padre Santo. Le pedimos, y si invocamos por Padre, entonces, hermanos, es nuestra responsabilidad que como hijos seamos como nuestro Padre. Sed santos, porque yo soy santo. Nada las arrebatará de mi mano. Yo las protejo, yo las cuido. Están a salvo en mis manos, pero sea obediente. Haga el trabajo que le toca por hacer. Hay cambios, ¿verdad?, que tenemos que hacer en nuestras vidas, sí. Pero nunca es tarde, hermanos. Servimos a un Dios de amor, sí. Un Dios de paciencia. Y gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios. El Señor no retarda su promesa. Si por Él fuera, ya hubiera venido hace mucho, hermanos, por su iglesia. Sino que es paciente. No queriendo que ninguno perezca. Ahí está el amor de Dios. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando que tome la decisión de servirle. Y quizá te pregunte, ¿por qué? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que no te convence? ¿Por qué no entregar tu vida a Cristo? Ahorita que hay tiempo, ahorita que hay salud, ahorita que le puedes confesar delante de los hombres. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay hombres y mujeres que están muriendo en el hospital y que quieren componer su vida en ese momento y que quieren entregarle su vida al Señor? ¿Ya para qué? Ya no pueden confesar, no pueden ser bautizados ya. Dios es paciente, hermanos, y nos da una oportunidad y nos da otra oportunidad y espera para la otra semana y espera para el próximo mes y se ha esperado por años, pero algún día terminará esa paciencia. Algún día dirá el Señor, y nadie conoce ese día, hermano. Si de perdido lo conociéramos, pero nadie lo conoce, ni los ángeles que están en el cielo. Solamente Dios sabe el día y la hora en el que habrá de decir hasta aquí, no más. Y vendrá, hermanos, vendrá el Hijo de Dios. Le veremos en las nubes, hermanos, para venir por su pueblo, para venir por su iglesia. La oportunidad es hoy. No espere para mañana lo que pueda hacer hoy. Quizá mañana ya no estemos aquí. Y no necesitamos una enfermedad, ¿eh? Basta un accidente automovilístico, basta un infarto para irnos de este mundo. La oportunidad es hoy, que tiene vida y que Dios ha sido bueno con usted y que le ha dado esperanza, le ha dado oportunidad, es paciente. Entréguele su vida al Señor. Y de aquí en adelante, trabaje en su obra. Permita que la gracia de Dios transforme su vida. Es que, hermano, yo no puedo porque pues yo tengo esta debilidad o tengo este vicio. Pues solo no va a poder. Solo no va a poder. Permita que la gracia de Dios trabaje en usted. Y usted mismo se va a sorprender de cómo lo puede llegar a transformar para ser un buen elemento dentro de la iglesia. Dígame, hermano. No importa cómo sea su pecado, ¿verdad?
Cuando dice si fueran rojos como el carmesí, está hablando de un cristiano que ha pecado en gran manera. Unos pecados que dices, no, yo lo que he hecho, el Señor no me va a perdonar. Simple, no me va a perdonar. La Biblia enseña otra cosa. Exacto. Dios siempre, hermanos, siempre tiene su mano extendida. Siempre. Nos quiere rescatar del pecado. Nos quiere rescatar, hermanos, de esa vida pecaminosa que llevamos. ¿Y cuántas veces nos regresamos y lo dejamos con la mano extendida? ¿Cuántas veces? Algún día Dios recogerá su mano y dirá no más. No más. La oportunidad, hermanos, es hoy. Hablar de santidad, hermanos, es hablar de un estilo de vida diferente. Nada que ver, hermanos, con el estilo de vida que vivíamos antes en los tiempos de nuestra ignorancia en los cuales vivimos. Ahora, hermanos, debe haber santidad en nuestro hablar. Debe haber santidad en nuestra vestimenta. Debe haber santidad en nuestras palabras. Debe haber santidad en nuestra mente. Debe haber santidad en nuestra manera de ver. Y hemos visto y hemos hablado mucho en cuanto a ello, hermanos. Lo digo solamente de paso. Debe haber santidad en toda vuestra manera de vivir. En toda. Por eso les digo, no nos deja ningún rayito de luz, de esperanza, para decir Dios me va a perdonar. No te va a perdonar. No pierdas el tiempo. No te va a perdonar. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y practicar la santidad. Comenzar a apartarnos, hermanos, de toda iniquidad, de todo pecado y concentrarnos más en la obra del Señor. Pedirle en oración a Dios, ayúdame, Padre. Quiero ser un mejor hijo tuyo cada día. Yo quiero cambiar mi vida. Quiero llegar a las moradas eternas. Pero hágalo. Tenemos un Padre, hermanos, que es santo en toda su plenitud. Y nosotros como sus hijos debemos ser santos. Por eso dijo, sed santos, porque yo soy santo. Nos transforma. Su gracia nos ayuda, hermanos, y nos guía hacia la santidad. Pero también, hermanos, nos forja el carácter de Cristo. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Nos forja el carácter de Cristo. Nomás que déjela trabajar. Mientras no la dejemos trabajar, vamos a ser igualititos hace 20 años que pasamos aquí al frente y fuimos bautizados. Igual. Y podrán pasar 20 años más y seremos los mismos. Necesitamos dejar que la gracia de Dios trabaje en nosotros para que pueda haber un cambio en nuestras vidas. Dios quiere, hermanos, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esta es la meta, hermanos, de cada cristiano, de llegar a ser como Cristo. Ese es el modelo a seguir, hermanos, y que su carácter sea formado en nosotros. Gálatas capítulo 4 y verso 19, ¿qué dice? Y le estoy dando lectura yo porque no se escucha el audio. Para los que están viendo por Facebook. Gálatas capítulo 4 y verso 19. Hijitos míos, el apóstol Pablo, hermanos, aquí ya bien transformado, otra persona, alguien muy diferente al que no conocíamos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué trabajo, hermanos, para el apóstol Pablo. Y qué deseo. Bueno, este era el deseo de él, ¿verdad? Por convicción lo conocemos, pero acuérdese que está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que está deseando aquí? Que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién? ¿Quién? El Espíritu Santo, porque está siendo inspirado, ¿verdad?
Es Dios mismo. Es Dios mismo, hermanos, quien desea que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y qué difícil, ¿verdad? Pero qué bonito también cuando la iglesia toda, todos los miembros de su cuerpo, reflejan a Cristo en su persona. ¿Va a haber amor? ¿Va a haber qué más? Humildad. ¿Va a haber qué más? Misericordia. Compasión. ¿Qué más? No vamos a practicar el pecado. ¿Mande? Compasivos, misericordiosos. Todo lo que Cristo fue, así debe ser el cristiano. Porque somos parte de su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo, hermanos. La cabeza. La cabeza es Cristo y todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, dice el apóstol Pablo también, y unido entre sí, va creciendo según la actividad propia de cada miembro. Todos trabajan, todos tienen una actividad que hacer. Y cuando Cristo lleva el control, hermanos, porque es la cabeza, es una iglesia, hermanos, fuerte. Y Satanás ni siquiera piensa en entrar aquí. Porque sabe que no va a hacer nada. Por eso les decía, hermanos, en la clase del miércoles, mucho depende de nosotros, del trabajo que estemos haciendo desde la casa con nuestros hijos, con nosotros mismos, con nuestras esposas, porque al tener una familia fuerte y sólida en las cosas del Señor, tendremos una iglesia fuerte y sólida también para la humanidad. Somos el medio de salvación. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. Somos un ejemplo a seguir. Somos la luz, Jesucristo lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, lo que detiene la corrupción. La sal detiene la corrupción, ¿verdad? Nosotros somos la sal. Nomás que no estamos haciendo el trabajo que nos toca por hacer. Porque no permitimos que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas. Si permitiéramos, hermanos, que la gracia de Dios trabajara en nuestras vidas, hiciéramos muchas cosas. Pablo dijo, y yo he trabajado más que todos ellos. ¿A quién se refería? A los apóstoles. A aquellos hombres que anduvieron con el Señor desde el principio. Porque Pablo fue el último. Fue el último. Y como un abortivo, dijo, me apareció a mí. Yo que soy el más insignificante de todos. El que no merezco ni ser apóstol por todo lo que le hice a la iglesia. He trabajado más que todos ellos. Y aclara, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso, hermanos, hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Solamente nos resta dejar que su gracia trabaje en nosotros. Si algo le preocupaba, hermanos, al apóstol Pablo, y le dolía, hermanos, en su corazón, era ver que la iglesia no estaba alcanzando su propósito. No se estaba forjando el carácter de Cristo, hermanos, en ellos. No estaban permitiendo, hermanos, que Cristo fuera formado en ellos. Por eso dijo en el verso 20, ¿qué dijo en el verso 20? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estaba molesto, ¿verdad? Yo noto que estaba molesto. Quisiera cambiar de tono. Porque esto es lo que causa, hermanos, cuando vemos a un cristiano que tiene años y años y años y años. Y Pablo dice, yo vuelvo a sufrir y me duele en el corazón. Y trabajaré arduamente hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera cambiar de tono. Porque esto es lo que causa, hermanos, molestia, frustración, tristeza. Ver, hermanos, a cristianos que no se esfuerzan en crecer, que no quieren crecer. Sabemos cuál va a ser el final de ello, nosotros lo conocemos. Pablo lo sabía también, le preocupaba que la iglesia creciera, se desarrollara, avanzara, pero la meta era que Cristo fuera formado en ellos. La carta a los Efesios dice, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta, hermanos, de todo cristiano. Y Pablo trabajó arduamente, hermanos, para que Cristo fuera formado en la iglesia, formado en ellos. Trabajó arduamente. Quisiera cambiar de tono. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. El trabajo de Pablo, hermanos, no fue en vano. Y sin embargo, hermanos, fue ejemplo para todos, hermanos, en aquel tiempo. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Colosenses capítulo 1 y verso 29, ¿qué dice? Colosenses 1, 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sí permitió, hermanos, que la gracia trabajara en él. Y trabajo arduamente, dice, según la potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Él notaba, hermanos, cómo no era él, sino que había algo dentro de él. Esto es la gracia, hermanos, la gracia de Dios. Filipenses capítulo 1 y verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Gálatas capítulo 2 y verso 20, que ya no lo debemos saber de memoria, con Cristo estoy y ya no vivo yo, ¿verdad? Por esta simple y sencilla razón, el apóstol Pablo llegó a ser, hermanos, un verdadero discípulo de Cristo y logró hacer mucho, hermanos, por la obra de Dios. Él dijo, yo he trabajado más, pero no era para gloriarse, no era, hermanos, para presumir, era para notar que era la gracia de Dios en él. La gracia de Dios forjó el carácter de Cristo, hermanos, en la vida del apóstol Pablo. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tanto le hemos permitido a la gracia de Dios forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? Bueno, es una pregunta, hermanos, personal, que se tiene que hacer usted mismo. ¿Cuánto le he permitido yo trabajar la obra de Dios en mí? ¿Qué tanto me parezco a Cristo? Bueno, es algo personal, ¿verdad? Nos forja el carácter de Cristo, hermanos, pero también nos enseña a ponerle fin al pecado. Romanos capítulo 6. Le voy a dar un poquito más rápido a ver si lo termino. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, hermanos, nótelo, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gracia, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a ponerle fin al pecado, si es que realmente, hermanos, morimos al pecado. Versículo 12, ahí mismo, al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No reine pues más el pecado en vosotros. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bueno, le voy a dar hasta el 14. Porque el ocuparse de la carne, hermanos, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, por cuanto no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es importante. Esto es importante. Si usted cree que está agradando a Dios y está viviendo conforme a la carne, aquí la Biblia dice que no. Nótelo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hágase un autoexamen. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Considérelo. Pero si Cristo está en vosotros, este es el deseo del apóstol Pablo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. Simple, ¿verdad? Bueno, cuando se entiende. Cuando no hay que leerlo unas 15 o 20 veces para poder entender, hermanos, que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gálatas 4:4. No conocí el texto. Con razón. Exacto, hermanos. A veces el hacernos amigos, y esto se malentiende muchas veces, entonces ya no voy a tener amigos en el mundo. No, hermanos, no. No está diciendo eso. Hacerte amigo del mundo es practicar lo que el mundo practica. Es hacer lo que el mundo hace. Y lo que el mundo practica, hermanos, le ofende a Dios. Entonces, si usted practica y se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Simple. No puede ser amigo de Dios, hermanos, cuando practica el pecado. Dios es santo en toda su plenitud, ya lo vimos. Y no podemos practicar el pecado en nuestras vidas. De manera, hermanos, que la gracia de Dios trabaja en nuestras vidas de manera que nos enseña a ponerle fin al pecado. No que no pequemos, no me malentienda, sino que no practicamos el pecado. Y esto es diferente, porque pecamos, hermanos. Mientras estemos en la carne, mientras estemos en este mundo, le vamos a ofender a Dios de muchas maneras y quizá ni nos vamos a dar cuenta que ofendemos a Dios. Por eso es importante pedirle perdón a Dios en nuestras oraciones. Si en alguna manera te ofendimos, pecamos en contra de ti. Esto es importante. No está diciendo eso, sino que no practiquemos el pecado. Cuando yo sé, hermanos, que esto es pecado y yo lo practico, eso es de lo que estoy hablando. Eso es. El cristiano, hermanos, no debe de practicar el pecado. Primera carta de Juan, capítulo 2. Y verso 1. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, hermanos, hablando a la iglesia, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado en nuestras vidas, hermanos, es algo que usted y yo podemos controlar, pero con la ayuda de Dios. Si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, no podremos vencer el pecado. Siempre habremos de caer en pecado, porque no tenemos la ayuda de Dios con nosotros. Es importante entonces, hermanos,
Que la gracia de Dios trabaje en nosotros, reine en nosotros, dejemos que seamos transformados, permitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, vivamos, hermanos, y practiquemos nuestra santidad y tratemos de ponerle fin al pecado, no practicarlo más. Esto nos va a ayudar, hermanos, a perfeccionar nuestra santidad, a ser mejores hijos suyos cada día y estar listos para la segunda venida de Cristo. Cuando Él decida venir por su pueblo, que estemos listos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estemos listos, hermanos, para recibir al Señor. Número 3. ¿Por qué es importante la gracia de Dios, hermanos, en nuestras vidas? Porque nos motiva a seguir adelante. Lo voy a tratar de hacer rápido, hermanos, para ver si lo termino, en lo que llegan los jóvenes. Sin duda alguna, hermanos, hemos pasado por tiempos difíciles, tan difíciles, hermanos, que hemos perdido seres queridos, hermanos en Cristo, amigos, familiares, y a causa del fallecimiento de miles y miles, hermanos, de personas, a causa de la pandemia, el deseo de seguir adelante como que ya no es igual. Como que el desánimo, hermanos, ha venido a nuestras vidas. Como que las ganas de servir a Dios, hermanos, ya no son las mismas. Y se vio, hermanos. Hemos platicado con algunos hermanos predicadores de otras congregaciones. Hermanos, dice, muy pocos miembros regresaron. Ya abrimos los edificios, ya estamos adorando a Dios en el edificio, pero muy pocos regresaron. El desánimo vino, hermanos. Y claro que vino. Y claro que nos entristecemos. Y claro que ya no queremos seguir adelante. Y claro que podemos decir, para eso soy cristiano. Porque la gracia de Dios, hermano, no está en nuestras vidas. No permitimos que trabaje. Por eso nos sentimos así. El cristiano, hermanos, que tiene el Espíritu Santo morando en él y permitiendo que la gracia de Dios trabaje en su vida, hermanos, piensa muy diferente. Ya deseaba que abrieran el edificio para reunirse con la iglesia, para adorar. No para quedarse en casa, no para ya no venir, no para ya no seguir adelante. Piensa muy diferente. Gracias a Dios que todos regresamos. Gracias a Dios que todos estamos aquí. Gracias a Dios, hermanos, que nuestra fe todavía está puesta en Dios, que todavía hay convicción. Gracias a Dios. Su gracia, hermanos, nos motiva a seguir adelante pensando en nuestra familia, pensando en la iglesia, pensando en el cielo. Si este es el deseo de todo cristiano, llegar al cielo, esfuércese y permita que la gracia de Dios trabaje en su vida. El trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 58. No es en vano. Y Pablo lo sabía. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y hay una corona, la cual me dará el Señor en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Siga adelante. Piensa en su familia. Piensa en la iglesia. Todo lo que puede servir en su obra. Piensa en el cielo. Con esto terminamos nuestro estudio. Dios les bendiga, hermanos.